Casi que desde la misma fundación del país, el nuestro es un estado centralizado en la capital. El funcionamiento del segundo nivel de gobierno, las intendencias, y del tercero, los municipios, tienen ciertos defectos de los que quizás no se habla lo suficiente. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué se puede hacer para potenciar esos niveles de gobierno y por qué sería bueno hacerlo? Bueno, por ahí, en lo que tiene que ver con la descentralización y la calidad democrática a nivel subnacional, estuvo el foco del cuarto foro de la máquina de aprender, este ciclo de charlas en las que académicos y políticos buscan generar insumos para mejorar las prácticas e instituciones de la democracia uruguaya. Tuvo lugar el miércoles por la noche en el departamento de Florida y contó con la exposición de dos politólogos que se han especializado en el interior del país, Antonio Cardarello y Ernesto Nieto. También participaron María de Lima, directora de descentralización de la OPP, y diversos intendentes de todo el país. Para conocer más de qué se discutió y acercarlo es que estamos ahora en comunicación con uno de los expositores, justamente con Ernesto Nieto, quien ustedes lo conocen porque ha participado muchas veces de la mesa de politólogos y es fundador de la consultora Ágora, la primera especializada en investigación social aplicada en el interior del país. Y además nos acompaña una de las organizadoras de este ciclo, amiga de la casa también, la politóloga Fernanda Boidi. ¿Cómo andan, Fernanda, Ernesto? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, un gusto estar con ustedes esta mañana. Me hubiese gustado seguir charlando de libros, además. Estaba muy interesante la tertulia. ¿Son de los que subrayan o no? Violentamente. ¿Sí? Violentamente. Me subrayo y me peleo, sí. ¿Vos, Ernesto? Buen día. No, yo lo primero cuando ustedes me invitan siempre le digo, el estado del clima es horrible, sigue acá tormentoso, hace frío, llovizna, y a los libros soy un mamarracho, porque muchos años después o algunos meses después, digo, ¿qué habré querido decir cuando dije esto haciendo comentarios? Porque además mi letra de verdad es muy mala. Entonces los subrayo, a veces los rayo, les hago dibujitos, flechas y comentarios. Y después no los entendés. Las ediciones actuales tienen menos margen que las viejas, entonces los comentarios quedan más apretados y se entienden menos. Y está, pero son como una especie de necesidad y por momentos un vicio, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar del tema que nos proponíamos y que estuvo en el centro de este cuarto foro ya de la máquina de aprender, que un dato no menor, ¿no? Yo lo decía en la introducción, justamente, si iban a hablar de descentralización, entre otras cosas, y de nivel subnacional de gobiernos, tenía que ser en otro lugar, ¿no? No en la capital del país, así que fue pensado, creo, fue muy cuidado en ese sentido, ¿no, Fernanda? Así fue. Y nos fuimos a Florida, que es la sede actual de la presidencia del Congreso de Intendentes. Allí muy gentilmente nos recibió el intendente López y apoyaron así muy exitosamente toda la logística. Era también un desafío para nosotros hacerlo allí por la convocatoria y demás, y realmente quedamos muy contentos con la presencia de público en general, pero también de autoridades locales, sobre todo el tercer nivel. Había varios ediles, había alcaldes, había exediles, exalcaldes, además de colegas y personas interesadas en la temática. Así que hasta Florida nos fuimos. Muy y acercamos un poco a Ernesto, que siempre lo hacemos venir a Montevideo. Sí, por lo menos te lo hicieron ahí a mitad de camino, Ernesto. No está mal. Bueno, les iba a decir, a ver... un poquito más te tocó. Un poquito más de meta de camino. Los uruguayos muchas veces sentimos ese orgullo y hasta nos sacamos chapa, ¿no? Del buen funcionamiento de nuestra democracia nacional, de la calidad de nuestras instituciones, pero no hemos tenido el mismo cuidado quizás con los gobiernos departamentales y municipales, ¿no? Y ustedes buscaron de alguna manera poner este tema ahí en la agenda, ¿no? Decir, bueno, miren que cuando hablamos de esto hay que mirar todo, y ahí capaz que en esos otros niveles de gobierno tenemos cosas para corregir, ¿no? Aquí hay conciencia, entienden, en la gente de que acá hay un tema a mirar. ¿Qué primera consideración harían al respecto de por qué se da esa diferencia, no? Bueno, mira, si querés empiezo yo. Se dice en la ciencia política que toda política es local.
¿sí? Porque en definitiva a los ciudadanos lo que le impacta es cómo están las calles, por donde transita, si hay luz, si le ofrecen, si le ofrecen soluciones para su vida diaria y lo que sucede en el entorno en el que se mueve. Ahora, la ciencia política ha estudiado los niveles subnacionales de gobierno, mucho menos que a nivel nacional. Esto no es una particularidad de Uruguay. Pero claro, ¿qué sucede? En países más grandes, con unidades territoriales más grandes y fundamentalmente los países federales, es decir, que tienen otra configuración de distribución de poder con gobiernos locales más autónomos, hay mayor producción. Acá adolecemos de varios problemas, si se quiere, para atacar el tema desde la academia. Y uno es el tamaño. Toda política es local, pero acá la gente probablemente conozca mejor, para los lugares donde están municipalizados, probablemente conozca mejor al intendente que a su propio alcalde. Podemos acceder con relativa facilidad cualquier ciudadano a su representante nacional. Entonces, yo creo que la cercanía del Uruguay y el tamaño reducido de esta polis nacional atenta, en algún sentido, contra un mayor desarrollo institucional de los gobiernos locales. Pero dejo que Ernesto, que es el experto en estos temas, exponga más sobre este asunto. Sí, Ernesto, complemento la pregunta con también, a ver, ¿hay falta de interés o de voluntad de la clase política de mirar este aspecto que nos queda por resolver, digamos, o quizás es desconocimiento? Bueno, son distintas cuestiones, ¿no? Pero vamos a intentar ordenarlas medio rápido. Sobre la primera cuestión, como decía Fernanda, a ver, si nosotros miramos la ciencia política y todas las disciplinas de las cuales nos nutrimos, bueno, desde Aristóteles, que hizo un estudio comparado de ciudades-estado, un estudio de las constituciones comparadas de ciudades-estado, donde había veces que había 500 habitantes, a partir de ahí, la ciencia política se nutre básicamente de mucho conocimiento que se genera en ámbitos locales. Y algunos de los clásicos que tenemos en la ciencia política son estudios de pequeñas localidades, desde el quién gobierna de Dal, en pequeñas localidades, yo qué sé, pasando por teóricos como Tocqueville. Entonces, está lleno. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos un tema de dimensión, que de por sí nosotros somos pequeños, pero más que de dimensión territorial, de nuestra escala humana. Entonces, yo creo que se ha naturalizado esta visión un poco sistémica de las reglas de juego nacionales y se ha perdido la perspectiva sobre esto. Hagamos un anticipo, estamos trabajando en un posible documento complementario para otra oportunidad con Antonio Cardarello, que es algo así como decir que desde el principio de nuestra historia una gran arena de disputa política fue lo subnacional. Y si miramos desde el principio de nuestra historia hasta la forma en que organizamos el territorio, fue un centro de disputa política. O sea, no es casualidad que en determinado momento hayamos tenido los departamentos que tuvimos, con los tipos de jefes de gobierno que tuvimos, sino que eso era el resultado de una puja política en aquel entonces entre caudillos, después entre políticos, y si vos mirás la evolución constitucional que ha tenido el Uruguay, de alguna manera es un poco un reflejo de esa puja política. Pero esto es una hipótesis de trabajo. Y yendo a lo concreto de la última parte de tu pregunta, Romina, yo no creo que se trate de desinterés de los actores políticos o de la clase política. Creo que estamos abriendo la última ventana desde el punto de vista temporal que nos estaba quedando estudiar de nuestra democracia. Tenemos, por lo menos desde las ciencias sociales, tenemos mucha acumulación de muchas cosas en Uruguay. Pero hay una ventana allí que la terminó de poner en el escenario de este tercer nivel de gobierno, que el Uruguay no es tan homogéneo y que los terceros niveles de gobierno tienen realidades muy distintas, porque no tiene absolutamente nada que ver la realidad de los municipios que tenemos en el norte con los enormes municipios que tienen en Montevideo o en parte de Canelones. No es lo mismo, la relación de los ciudadanos con ese nivel de gobierno no es la misma y de hecho estamos generando algún tipo de información, pero repito, a las ciencias sociales en particular, ahí no nos queda mucho por hacer.
Yo creo que tenemos un terreno y es fantástico que Fernanda y Fito hayan metido dentro de los desafíos Mm. para que nuestra democracia evolucione, hayan metido este tema de estos niveles de gobierno sobre los cuales tenemos que estudiar mucho más. Si te parece, Ernesto, Fernanda, vamos a empezar a bajarlo a tierra, a ver, porque quién puede decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hablan de calidad democrática en el nivel departamental, en el nivel municipal, que es el tercer nivel de gobierno? Vamos a empezar a bajar a tierra entonces parte del diagnóstico que ustedes hicieron, que expusieron y que está también presente, digo por las dudas para quien lo quiera leer, en el documento, ¿verdad?, que elaboraron con Antonio Cardarello. Un análisis, por empezar por algún lado, ¿no? Si vamos al segundo nivel de gobierno, las intendencias, los gobiernos departamentales. Un análisis que hacen ustedes, por ejemplo, es la clasificación por departamentos entre aquellos en los que hay predominancia de un partido y aquellos en los que hay competencia entre partidos, ¿no? Y ahí concretamente, para tener un elemento, hay departamentos donde hubo alternancia de todos los partidos, dice, hay otros donde han rotado 2 partidos en el poder y después hay otros que tienen décadas con el mismo partido. Y eso lo mencionan como una cuestión que hace a la calidad democrática también, ¿no? ¿Podemos mencionar algo más de eso? Y cómo no, una de las características centrales que hacen a la definición de democracia es que, bueno, uno está frente a un sistema democrático cuando quienes ostentan el poder pueden perderlo por medio de las elecciones, ¿sí? Es decir, hay una amenaza concreta institucional, ¿verdad? Es decir, los partidos pueden perder elecciones. Eso garantiza que puede haber rotación en el poder. En los hechos puede haberla o no esa rotación, pero existe esa amenaza. Y lo que vemos es que para varios departamentos el mismo partido político se mantiene en el poder. Pero acá viene la calificación de lo importante que es mirar las instituciones subnacionales con lupa para instituciones subnacionales y no necesariamente con la misma lupa o las mismas herramientas que miramos a las instituciones nacionales. Porque, ¿qué sucede? Lo que Antonio y Ernesto plantean, y que lo han estudiado no solo para este documento, sino que está presente, es casi como un hallazgo de la literatura nacional en estos temas, tiene que ver con que la competencia sí se da, y en muchos casos es feroz, en muchos casos, pero no se da entre partidos, sino al interior de los partidos. Pero tenemos muy poca información sistematizada sobre esto, por más que se podría relevar, porque perfectamente podemos ir a ver, bueno, cómo se procesan las internas partidarias o qué sucede con la competencia. Recordemos que para la elección del intendente se puede presentar más de un candidato, no corre Claro. la candidatura única como sí sucede para la presidencia en el Uruguay. Entonces, en ese doble voto simultáneo que se hace para cuando se elige el intendente, por el cual se vota por partido, pero al mismo tiempo se selecciona uno de hasta 3 candidatos, se da una competencia interna. Entonces, en algún sentido, lo que se ve en ese documento y se discutió y que validaron los intendentes, además, una competencia interna que no solo está presente ahí, sino también en el funcionamiento del legislativo departamental, es que en algún sentido la competencia intrapartidaria sustituyó a la competencia interpartidaria. Entonces, sí habría competencia de otra naturaleza, pero tal vez Ernesto tenga algo para agregar acá también. Claro, porque ahí el asunto es, si nosotros damos por descontado de que en el segundo nivel, nuestra democracia es una competencia que básicamente compite entre partidos, es, bueno, pero ¿y cuánta diferencia puede haber al interior de un partido? La diferencia en las candidaturas sí es evidente, pero ¿cuántas diferencias ideológicas puede haber? ¿Cuántas diferencias programáticas puede haber? Entonces, de nuevo entramos con la pregunta, ¿no? Que la pregunta madre de la ciencia política, o una de ellas, con relación a las democracias, que nuestras democracias son democracias de partidos, es, si siempre está el mismo partido en el gobierno, o durante décadas está el mismo partido en el gobierno, ¿cuán democrático es el sistema? Bueno, cuando lo trasladamos al nivel subnacional, y específicamente al nivel departamental, vemos que la cosa en nuestro país es complicada. Tenemos básicamente 6 departamentos donde desde hace muchas décadas gobierna el Partido Nacional. ¿Ah? Y cuando digo muchas décadas, digo que algunos de esos departamentos nos vamos hasta la década del 50 del siglo pasado. O sea, 70 años, si descontamos la dictadura, casi 60. Y desde la salida de la dictadura tenemos 5 departamentos que están gobernados por el mismo partido. Ha habido rotación en cuanto a los sectores, sí, claramente, pero también en esos departamentos se da mucho la repetición del intendente que es reelecto, en esos mismos departamentos, con más frecuencia que en otros. Entonces, bueno, y allí la pregunta que nos hacemos es,
¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Y cuán democrático es esto? En definitiva. Si no cambia el partido, puede ser que toda la competencia se traslade al interior. ¿Y qué pasa con aquella parte de la ciudadanía que a veces es entre el 30 o algo más del 40%, que en realidad no tienen las chances efectivas de competir por el gobierno? Bueno, son preguntas que le hacemos al sistema, reconociendo que además tenemos algunas cuestiones de diseño que favorecen que esas cosas también pasen. Pero hay un entramado histórico y cultural que lo sustenta. Si no, no ocurrirían. Por algo tenemos departamentos donde hay una alternancia bastante frecuente y otros departamentos donde eso no ocurre. Bien, interesante ese aspecto, sí. Ahí dejan planteadas esas preguntas, ¿no? Si es saludable este sistema de gobierno subnacional donde las chances de alternancia son excepcionalmente pequeñas, y en qué medida entonces cuando la oposición tiene muy pocas chances de llegar al gobierno se afecta negativamente la calidad de la democracia. Me quedé pensando en eso, cuando ustedes dicen algo se compensa por el lado de, bueno, hay competencia a nivel interno, ¿no? Pero de todas formas, ahí, por ejemplo, hay parte, pienso, de lo que implica un contrapeso de una oposición que quizás sí falta, ¿no? Estoy pensando en lo que es, bueno, por ejemplo, el contrapeso de control, supongamos, ¿no? Más allá de la Junta Departamental, que ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero en un partido, ¿no? Si es también, si es un correligionario del mismo partido, claramente, por más que sea competencia interna, no es lo mismo seguramente, ¿no? Bueno, ahí depende. Sí, hay ahí depende. Ah, bueno, capaz que lo estoy pensando con una visión muy montevideocéntrica, claro, ¿no? Porque digamos, los sectores a veces en las internas de los partidos, justamente como la competencia es tan dura a la interna, porque el que gana se lleva todo, muchas veces la competencia entre sectores, facciones o entre candidatos es más dura que entre adversarios de otros partidos. Y eso tenemos que reconocerlo, forma parte de la política a nivel subnacional. Ahora, el mecanismo institucional tradicional de controles en realidad es entre poderes. Y ahí aparece lo que tú mencionabas, Romina, que es el tema de la Junta, pero no solo el de la Junta, porque hay un tema bien interesante que el otro día lo plantearon los propios intendentes, cuando diciendo de alguna manera, bueno, pero mire que nosotros también nos controla el Tribunal de Cuentas porque hay un delegado y demás. Bueno, yo ahora no me quisiera meter en ese tema, pero los ejecutivos departamentales no tienen los mismos controles que otras instituciones de gobierno nacional a la hora de ejecutar gastos. ¿Por qué? Bueno, porque alcanza con que un intendente, más allá que le tiren para atrás, ponga la firma y reitere el gasto y el gasto se ejecuta. O sea, en realidad es un control a medias. O sea, no tienen una limitante a muchas cuestiones, ¿no? Y el rol del del legislativo departamental, como lo planteamos en el documento, tenemos unos cuantos problemas allí. Bueno, empecemos por alguno, Ernesto, si te parece, porque ustedes en primer lugar, un aspecto que plantean es ese, ¿no? El gran poder que tiene el intendente en relación a la Junta, el desequilibrio, digamos, que hay. ¿Profundizamos en eso, te parece? Antonio siempre dice, porque le encanta la frase y la pusimos ahí, él dice, a nivel subnacional, los intendentes, algo así como somos hiperpresidencialistas. Usa esa metáfora como diciendo, los intendentes tienen más poder que el presidente. Y yo lo comparto. ¿Por qué tienen más poder? Bueno, empezando porque el partido del intendente tiene una mayoría automática asegurada en la Junta Departamental. Pero no solamente por eso, que eso ya de por sí crea un sistema diferente al nacional. No está mal que los sistemas sean diferentes, por lo que decía hoy Fernanda. Las realidades nacionales y subnacionales son distintas. Las reglas de juego no tienen por qué ser siempre las mismas. Pues yo no me opongo inicialmente a eso, pero los propios intendentes el otro día en sus comentarios tenían algunos que decían, bueno, sí, capaz que la mayoría estaba de acuerdo con la mayoría automática, pero hubo algunos que dijeron, no, capaz que estaría bueno que la Junta Departamental fuera proporcional,
porque nos obligaría a tener una negociación como más fluida y más establecida. Sí, ahí hagamos el paréntesis, ¿no? Recordemos que en la Junta Departamental, automáticamente el intendente que gana, el partido, perdón, del intendente que gana, tiene 16 ediles, ¿verdad? Y con eso asegura... Aunque gane por un voto. Aunque gane por un voto, tiene esa mayoría de ediles. Tiene 16 ediles. Lo que se da en la realidad es que en los hechos en donde hay estos partidos bastante predominantes, tienen bastante más que 16. Claro. ¿Ah? Pero no es solamente la cantidad de ediles y la mayoría. Hay toda una serie de procedimientos que son de exclusiva iniciativa del intendente, que son muy importantes, todo lo que tiene que ver con el ámbito presupuestal. Bueno, después cuando hablemos algo del tercer nivel de gobierno, en realidad la iniciativa también es del intendente, y a su vez la capacidad que tienen los legislativos, es decir, la Junta Departamental de Control es bastante limitada. ¿Se pueden hacer pedidos de informe? Sí, pero por ejemplo, un intendente puede nombrar a los directores y a todo el equipo de gobierno que considere, y eso no requiere ningún tipo de aprobación de la Junta como tal. ¿Puede haber llamados a sala? Sí, exactamente, y es un mecanismo que se usa con relativa frecuencia en nuestro país, pero de que el llamado a sala exista, a que tenga consecuencias políticas, son casos muy excepcionales, por no decir casi inexistentes. Entonces, bueno, si a eso le sumamos que la condición de edil, como lo ponemos en el documento, tiene otra cuestión que es honoraria, y lo digo honoraria entre comillas, porque de eso también hemos detectado situaciones muy dispares en el país, y el otro día todos los intendentes se manifestaron de acuerdo en que eso por lo menos debería estar mucho más transparentado, y que si queremos profesionalizar a los ediles, bueno, tenemos que pensar en de qué manera lo vamos a hacer. Profundicemos en eso porque hay quien seguramente diga, no, más sueldos públicos, no. Pero ustedes defienden de por qué en realidad hay que profesionalizar la tarea del edil, ¿no? Y por qué en pleno siglo XXI dicen, bueno, si le damos un poder de control, no puede esa persona todavía seguir haciéndolo de forma honoraria, porque entre otras cosas conspira contra la posibilidad que tiene de llevar adelante ese cargo de la mejor manera, ¿verdad? Si en el medio tiene que trabajar 8 horas y le quedan, bueno, y puede dedicar 2 horas para la Junta, pero además se da esto otro que señalás, que no tienen un sueldo directo, pero hay 20.000 mecanismos que ustedes describen muy bien, de que al final terminan recibiendo cierta compensación, no del todo transparente, ¿no? Sí, hay como dos problemas centrales que en relación a que el cargo de edil no sea remunerado. Uno es de equidad y el otro es de transparencia. El de equidad es que los ediles que tienen fuentes de ingreso que le permiten dedicarse a la labor de edil más cómodamente, pueden estar más involucrados en la tarea, pueden, si se quiere, dedicar más horas y eventualmente desempeñar una mayor labor. Entonces, el edil que necesita trabajar X cantidad de horas por día para tener un ingreso, para subsistir, no puede. Entonces, depende de las condiciones de base de cada uno qué tanto pueden dedicarse a la tarea. Entonces, eso tiene que ver con cuántas horas le pueden dedicar para revisar las propuestas del intendente, cuántas horas le pueden dedicar para trabajar con su bancada y demás. Entonces, si los ediles tuviesen un salario, como tienen los demás legisladores, esto se vería solucionado porque supongo que es cuestión de ingeniería institucional, pero debería también tener prohibido desarrollar actividades privadas en paralelo, claro, porque si no, no estamos mejorando la situación, sino complicándola. Ahora, ¿qué pasa? Como ambos decían, los ediles son compensados de algún modo, con exenciones, como a las patentes de rodados, y con viáticos, ¿sí? Y las distintas juntas tienen distintos modos de compensar estas cuestiones. Entonces, también ahí hay inequidad, porque dependiendo de cómo sean los arreglos de las juntas, los ediles de los distintos departamentos tienen distintos niveles de compensación, no directa, digamos, pero además se transforman en algún punto en un salario o en un ingreso con el que los ediles cuentan, que no es tal. Entonces, primero no es transparente y se presta a malos manejos de los fondos. Entonces, la propuesta que está sobre la mesa es, bueno, transparentemos esto y que los ediles reciban una única partida salarial por eso. Claro, ¿qué sucede? Esta es una medida muy antipática para la población en general, porque implica más gasto. Y los ciudadanos tendemos instintivamente a reaccionar en contra de eso. Porque además,
tampoco me parece que Ernesto tal vez tenga información sobre estas cuestiones, porque se dedica a estudiar la opinión pública local. No me queda tan claro que la gente visualice cuál es el rol del edil, que le vea el rol de contrapeso, ¿no? Y de formulación de política como se le atribuye al legislativo nacional. Entonces, este es un camino largo en la remuneración de los Es que es como un cargo, ¿no? un cargo político de entidad menor, ¿no? Exacto, entonces bueno, otro más para bancar, otro gasto más, ya pagamos a los alcaldes. Entonces, hay una propuesta que está sobre la mesa que tiene que ver con tal vez reducir la cantidad de ediles en los departamentos que no tienen tanta población, porque ahí también hay una iniquidad. La conformación de la Junta tiene la misma cantidad de ediles en todos los departamentos. Pero entonces, eso significa que en Montevideo un edil representa a muchos más ciudadanos que en Flores, que bueno, son los ejemplos que ponemos habitualmente. Entonces, Ernesto y Antonio hacen una propuesta, de hecho, hacen más de una propuesta de cómo podrían variar las conformaciones de las juntas en su representatividad, en su tamaño, bueno, pero en todas las propuestas terminamos con un número menor de ediles, en definitiva, con una mejor representación ajustada. Eso podría ser un modo también de compensar el mayor gasto en el que se incurriría por asalariarlos, si se quiere, a los ediles. Esto es un tema para discutir, desde luego, es un tema de ingeniería electoral, pero que además, entiendo, requeriría mucho debate y mucha construcción de cultura cívica sobre estas cuestiones a nivel local para que el rechazo no sea la reacción más frecuente o más inmediata. Lo primero que tendríamos que hacer es de verdad transparentar algo que hoy no es transparente. Es decir, la ciudadanía, como tú decías, Romina, y Fernanda lo tiraba por el lado de la opinión pública, la ciudadanía tiende a desconocer bastante no solamente cuáles son las funciones de los ediles, sino que muchas veces no los conoce directamente. Las investigaciones que hemos hecho en varios departamentos en torno a esto nos muestra un altísimo nivel de desconocimiento, pero que se relaciona con el punto anterior. Si tenés un intendente que tiene tanto poder, tanto protagonismo y tanta cosa, y a su vez el edil tiene pocos recursos institucionales, legislativos para hacer cosas, es bastante natural que en realidad se lo vea poco, a menos aquellos ediles que tengan una alta exposición, que no es lo frecuente. Pero si nosotros transparentamos y decimos en cada departamento qué partidas en realidad y qué beneficios en realidad tienen los ediles, y a eso a su vez le agregamos que una de las posibilidades, una de las propuestas que decimos es cambiemos la magnitud, es decir, el tamaño de la Junta, bueno, de repente nos encontramos con que no tenemos que gastar un peso más como sociedad de lo que ya estamos gastando. En realidad, si lo hacemos transparente, quizás hasta gastemos menos que lo que estamos gastando hoy, porque hay en algunos lugares que, bueno, las partidas para gasto que tienen los ediles son considerables, y hay en otros lugares que prácticamente no tienen más que cobertura de determinado servicio, como puede ser exoneración de la patente rogados y el pago de hasta determinado gasto de celular, y nada más. Bueno, entonces, además de la inequidad que decía Fernanda, que es real, y bueno, ahí también tenemos el tema de hasta qué punto cada gobierno departamental puede determinar, porque tiene autonomía para esas cosas, pero si lo transparentamos, decimos claramente, y trabajamos sobre la magnitud, de repente nos encontramos que con el mismo dinero podríamos tener ediles mucho más dedicados a su función, que pudieran profesionalizarse, y eso ya de por sí mejoraría la función que desempeñan. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias que tenemos hoy es que muy pocos ediles repiten en el cargo. Claro. Y ahí se pierde todo conocimiento, todo, ¿no? Si tenés ese nivel de rotación. ¿Qué pasa cuando vos a cada 5 años tenés que, como se da en este periodo, bueno, si hacemos el promedio de todo el país, la media, tenés que casi el 70% de los ediles son nuevos. Bueno, ¿cuánto necesitas para aprender? Necesitas un buen tiempo para aprender de una función. Necesitas práctica. Hacer política es como cualquier actividad, requiere aprendizaje, requiere conocimiento, requiere intercambio, no solamente voluntad. Entonces, bueno, es un conjunto de medidas que requerimos. ¿Para qué? Para hacer que ese nivel de nuestra democracia sea más transparente, más equitativo, y que no nos metimos en la otra gran cuestión, que es
Bueno, ¿y qué cosas más podrían hacer los ediles que hoy no hacen? Porque ahí nos metemos ¿no? En esa puerta final, que decir, bueno, ¿le vamos a sacar poder a los intendentes o no le vamos a sacar poder a los intendentes? Pero aún sin llegar Sí. a esa puerta final, estas otras que están en el medio son necesarias y nos harían tener un sistema, por lo menos, me- nos parece a nosotros bastante más justo que lo que tenemos hoy. ¿Qué pasa con el nivel de iniciativas que puede tener el edil? En general responden a los planteos del intendente, ¿no? ¿Qué competencia tienen en ese sentido? Los ediles tienen competencias, pero Pero en la eh, práctica, ¿cuánto se el- usa? bueno, ahí está. El tema que tenemos es que en la práctica, a diferencia de lo que ocurre muchas veces con el gobierno nacional, Mm, bueno, las iniciativas que son de los partidos opositores y en algunos departamentos de los sectores al interior del partido que no responden al intendente, en realidad tienen muy poca aprobación en las juntas departamentales. Es decir, lo que sale por el lado del intendente tiene niveles de aprobación departamental mucho más altos y la iniciativa en general sale mucho más del sector y del partido del intendente que del partido que gobierna a nivel nacional, por ejemplo. Hay una mucho mayor tendencia a que la iniciativa salga del lado del intendente o del partido del intendente. Mucho más que a nivel nacional, pero mucho más. Es 2-1 la relación. Y a su vez, a eso tenemos de que, bueno, muchas veces los momentos más expositivos de los ediles a veces son los 5 minutos que tienen previos en las sesiones de las juntas departamentales donde plantean, bueno, los problemas de un barrio, propuestas de nomenclator, que son en realidad títulos positivos, porque después en realidad eso requiere la confirmación de parte del Ejecutivo Departamental y no solamente del Legislativo. Entonces, en realidad, los poderes de Contralor son bastante limitados, agreguémoslo. Entonces, eso nos muestra un cuadro que conjuntamente con lo que mencionábamos antes, nos muestra juntas departamentales bastante devaluadas. Y tanto es así que nos cuesta mucho encontrar intendentes que surjan directamente de las juntas departamentales. Mira, Por lo general el interesante. camino político muchas veces comienza la junta, pero salta al legislativo nacional. Claro. Y Diputados después, departamentales y después y intendentes. después cuando en realidad en otros países con otro tipo de sistemas, muchas veces el camino no es ese. ¿Por qué saltar de lo local a lo nacional para volver a lo local? Mm. Bueno, en parte pasa por la debilidad que tienen nuestras juntas departamentales. Interesante. Da para seguir en este nivel nomás, pero les propongo hacemos una pausa y nos queda todavía el tercer nivel de gobierno, por lo menos para mencionar algo de los municipios, que es dentro de todo todavía relativamente más novedoso, por más que tienen ya 12 años, bueno, hay mucho camino por recorrer ahí, así que enseguida, después de la pausa, hablamos de eso, qué se puede mejorar en ese otro ámbito. Los desafíos de la democracia subnacional en Uruguay. De eso estamos conversando esta mañana con Ernesto Nieto y Fernanda Boidi, dos politólogos, amigos de la casa. Ustedes saben por qué estamos hablando con ellos de este tema. Bueno, porque de esto se ocupó el cuarto foro de La Máquina de Aprender, este ciclo de charlas en las que académicos y políticos buscan generar insumos para mejorar las prácticas e instituciones de nuestro país. Hay muchos mensajes muy interesantes. No nos va a dar para comentar muchos, pero simplemente los anoto. Marilina dice, fui edil y tuve que renunciar porque no me daban las horas para mi trabajo diario y el de edil. Desde afuera me parecía bien que no tuvieran sueldo, pero cuando estuve adentro me di cuenta de que a la mayoría le insume mucho tiempo con reuniones y proyectos, elaboración de documentos y atención a pedidos de vecinos y sus propuestas. Por eso hay un alto nivel de ediles mayores que ya se jubilaron de sus actividades privadas o los que trabajan menos de 8 horas y tienen más tiempo para dedicarse a la tarea de ediles. Y por supuesto, además, lo que implica estudiar siempre para estar actualizados, dice en este caso la oyente. Marcos plantea, bueno, los ediles deberían estar remunerados y recorriendo su población permanentemente, haciendo relevamiento y rindiendo cuentas.
Otro más. En este caso, Enrique dice, los partidos políticos en el interior repiten candidaturas regalando balastro y chapas. Después, Gustavo discrepa con el concepto que manejaban de que hay una cuestión de calidad democrática por la poca alternancia que hay en el poder en algunos departamentos, ¿no? Dice que sigue estando presente que la gente es la que decida la permanencia, entonces él se pregunta, bueno, ¿por qué eso en definitiva entonces puede ser un aspecto a señalar dentro de una democracia, ¿no? Y dentro de una calidad democrática, si en definitiva es la gente la que le da el respaldo, que eso no está en discusión. Pero sería interesantísimo para abrir otro capítulo. El tema es que tenemos 5 minutos y tenemos que hablar del otro nivel de gobierno, nos queda para hablar, ¿no? Que son los municipios, el tercer nivel de gobierno. Ernesto, a ver, decíamos, son bastante más nuevos, ¿no? Llevan unos 12 años y en el foro veía tú planteabas que particularmente en el interior estos gobiernos locales se han vuelto muy importantes para los vecinos, ¿no? Que eso siempre ha sido una diferencia quizás para los montevideanos. Creo que Fernando también coincidirá, por más que ella ya está dentro de tu bando, ¿no? Del interior, pero creo que hay consideraciones diferentes ahí, ¿no? Aguante Villa Guadalupe. No, bueno, yo no tengo municipio. Ah, vos no tenés municipio. Porque estoy en una circunscripción más grande que pertenece al departamento de Canelones, pero a la ciudad de Canelones, perdón, pero no, parece que va a salir el municipio al que pertenecíamos más alineado a Juanico. Eso es parte de los problemas, pero dejo que Ernesto, que es el experto, cuente un poco más. Sí, bueno, me mete más presión porque Fito nos dio 10 minutos, Romina me dice 5 y ya pasó 1. Así que, solo empeora eso, Ernesto, ¿viste? Hay que desarrollar la capacidad de síntesis. Están ajustando por todos lados, muchachos, cálmense. El asunto es así, 12 años en la vida institucional, de verdad, es muy poco. Y es el tercer periodo que tenemos, pero hay algo que es contundente. Los municipios, el tercer nivel, llegó para quedarse. Es un proceso incremental, pasamos 80 y pico, 89, 112, 125 ahora, pero es mejorable. En la enorme mayoría de las localidades del interior, ya la gente, y esto tenemos algo de investigación, la enorme mayoría de la gente se apoderó de esa nueva institución política. ¿Por qué? Porque en muchas venía del vacío, o sea, no había nada. Y en las que había autoridades que eran designadas por el intendente. Es decir, no había autoridades electas por la población. Hoy tenés allí una institución de gobierno, no importa si tiene más o menos recursos, pero es una institución de gobierno establecida a donde ir, tocar timbre, plantear y decir, necesito esto. Pero además tenés que después de la primera elección, que fue sin información, la ley se terminó de aprobar faltando muy poco tiempo para la misma. Estoy hablando de la elección departamental y municipal del año 2010, donde allí también a los partidos le costó acomodarse. A partir de la primera, ya los partidos enseguida se acomodaron y se dieron cuenta que había una nueva arena política de disputa de poder. Por tanto, los partidos, fundamentalmente en el interior, Montevideo es otra cuestión porque hablamos de miles de electores en los municipios, a diferencia de la enorme mayoría de los municipios del interior, donde tenés a veces 300 electores, 1000 electores, 1500, 2000 electores, todo el mundo se conoce, el nivel de cercanía es distinto. Entonces los municipios son el tercer nivel, llegaron para quedarse, pero paradojalmente creamos dos condiciones de ciudadanía. ¿Y cuáles son las dos condiciones de ciudadanía? Que hay gente que vota en una elección 2 niveles de gobierno y hay otra gente que no vota 2 niveles de gobierno. Ustedes lo plantean en términos crudos, ¿no? Está bien, por un lado hay departamentos totalmente municipalizados como Montevideo, Canelones y Maldonado. Y después, si lo miramos por población, el resto, o sea, dejando fuera estos 3 departamentos, 70% de la población del país vive en zonas no municipalizadas. Y que son básicamente las capitales departamentales. Ajá. El gran cuello de botella, y el otro día quedó muy claramente expuesto, y es un tema en el cual los intendentes no están de acuerdo, pero mayoritariamente le ponen un freno a la cuestión. ¿Cómo me van a municipalizar la capital departamental? Si acá el intendente, el alcalde soy yo, dijo uno, ¿no? El alcalde soy yo. Todos dijeron eso, claramente. Dijeron eso. Pero justamente hay
un problema ahí de fondo. Ahí tocaron Primero, el punto, ¿no? De los municipios, ¿no? es el punto de poder. ¿Por qué? Y bueno, porque municipalizar la capital implica poner a disputa electoral y que la gente elija una autoridad de gobierno que no es solamente la del intendente, que es otra, y que tiene que tener algún tipo de manejo de recursos. El tema está, un país unitario, fuertemente centralizado, pequeño demográficamente, pero a su vez disperso, y donde la población está fuertemente concentrada en esa dispersión en las capitales departamentales. ¿Puede sostener 2 niveles de ciudadanía? Bueno, es una enorme inequidad, entre otras cosas porque la ley de descentralización y participación ciudadana crea mecanismos de participación ciudadana. Más allá de cuánto sea, ese sería otro gran tema, ¿no? Más allá de cuánto estén hoy esos mecanismos aplicándose. Y bueno, ¿qué hacemos con todos los habitantes de las capitales departamentales? Son ciudadanos, en este momento, de segundo nivel, porque hay unos ciudadanos que tienen acceso a otros derechos distintos. Entonces ahí hay una discusión que va mucho más allá de la cuestión de crear municipios, es una discusión filosófica. Interesante. ¿Podemos tener 2 niveles de ciudadanía? Claro. Yo creo que no, que es un horror. Ahí también de vuelta te van a plantear, bueno, pero ¿para qué más municipios? Capaz que no es necesario entonces, porque también es cierto que uno de los argumentos para crear los municipios fue que en algunas localidades sí hacía más falta, ¿no? Más presencia de Estado de alguna manera, ¿no? En cambio, en las ciudades departamentales y a las capitales departamentales, ahí se da lo que dice el intendente. Bueno, la intendencia está más cerca del vecino, en definitiva, ¿no? Pero no sé, ¿qué responden ustedes desde el punto de vista de la calidad democrática? Eso que señala Ernesto, sin duda que es un tema filosófico, ¿no? Tenemos 2 niveles de ciudadanía, ¿no? El que puede votar ese tercer nivel y el que no puede votar. Ahora, lo otro genera más burocracia, ¿no? A ver. Claro, se cruzan varias instancias. O sea, una es, bueno, ¿vale la pena tener en un país tan pequeño, en las capitales departamentales, como bien decíamos, donde es clara, a veces es única, en el departamento la presencia del Estado? Eso es como la cosa más de la efectividad y la buena distribución de los recursos. Después está la discusión de la equidad. Hay ciudadanos que votan un nivel de gobierno y otros que no. ¿No? Es lo que decía Ernesto. Hay algunos que tienen un nivel más para elegir sus autoridades y otros que no tienen esa posibilidad. Entonces ahí hay una desigualdad en las posibilidades de participar. Después los ciudadanos pueden elegir participar o no, votarán más o no. Pero el derecho. Pero no tienen ese derecho. Y después hay otra discusión, que es la electoral, que también emergió en el foro del pasado miércoles, que tiene, bueno, y si no lograremos empoderar mejor a los gobiernos locales si separamos las elecciones del tercer nivel de las del segundo nivel, o si sin separarlas en el tiempo habilitamos el cruce de boleta, es decir, que se pueda votar a un partido a la intendencia y a la junta departamental y a otro partido a la alcaldía. Y después está todo lo que tiene que ver, simplemente para enumerar los temas que quedan por discutir, todo lo que tiene que ver con, bueno, cómo funcionan los consejos municipales, porque todos también tienen el mismo número, los integrantes del consejo son los que competían contra el que salió electo alcalde, entonces eso genera también otros desafíos. La verdad que varios de los intendentes que tuvieron la deferencia de acompañarnos... Fueron un montón, ¿no? Un montón. Sí, fueron 6 intendentes y la ex intendenta Ana Olivera, que está además muy preocupada por estas cuestiones. Se dio un ambiente muy, muy lindo de intercambio. Ellos decían, bueno, aprendimos mucho y nosotros también, como académicos, me parece que aprendimos mucho. Y como me parece importante que rescatemos esto que está como en la esencia del espíritu de la máquina de aprender, este proyecto que coordinamos con Fito Garcés y que acercó este cuarto foro allí a Florida con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer. Se construye desde el diálogo, y este diálogo e intercambio tan fructífero que empezamos el miércoles pasado entre academia y políticos, y que ha sido un poco la tónica de los demás foros, y esperamos que los que vengan,
es vital para que la democracia siga evolucionando, ¿no? Porque escuchar de los intendentes, ver cómo las cosas tal vez no son como se ponen en blanco y negro cuando las categorizamos desde la academia, es muy interesante y muy enriquecedor. Así que la verdad que muy, muy agradecidos a todos ellos que participaron tan amablemente también. Ya para cerrar, yo les iba a preguntar eso, ¿no? Bueno, nos quedó por mencionar, entre otras cosas, también el nivel de dependencia, ¿no? Del municipio con el intendente, entre otras cosas, en materia de recursos, en materia de ampliar la cantidad de alcaldías. El hecho de que ese intendente lo ve como una competencia también política, ¿no? Al alcalde quizás, y eso también incide. Pero para ir cerrando ya, les iba a preguntar, bueno, ¿qué nivel entonces vieron más allá de la charla? ¿Hay ánimo de seguir avanzando en estas cosas? ¿Se pueden dar cambios? Porque acá estamos hablando de cuestiones que implican reforma constitucional, reforma de ley electoral, o sea, ¿qué evaluación sacaron al término del encuentro de ese aspecto? ¿O fue una cosa más bien de, bueno, poner el tema arriba de la mesa y que ahora se abra la discusión? Tiro yo. Yo fui con bastante prejuicio. Pensé que íbamos a tener por momentos un diálogo de sordos. Ajá. Es decir, bueno, más o menos uno habla con distintos actores políticos y muchas veces la mirada de la academia, como es debido, tiene otras herramientas. Pero no fue tan así. Creo que hubo no solamente una muy buena disposición personal, algo que en Uruguay solemos tender a tener cuando estamos en ese mano a mano y la cercanía, todas las diferencias se acortan como nuestra escala humana, ¿no? Pero creo que tenemos la posibilidad, por esta fantástica iniciativa, y acá yo lo quiero subrayar, ¿no? Porque una cosa es tener la idea, lo de Fernanda y Fito, pero después laburar en que esa idea se concrete y se convierta en un proyecto es maravilloso. Y yo creo que nuestra democracia, como le pusieron ellos, yo creo que puede evolucionar, pero no solo por estos, por todos los ámbitos de discusión que han generado. ¿Por qué puede evolucionar? Porque la evolución es ensayo y error, entre otras cosas. Y es aprender de errores. Y yo vi muy buena disposición de los intendentes a discutir cosas, incluso a discutir aquellas con las que claramente decían, yo con esto no estoy de acuerdo, pero hay esta información que está buena. Bueno, y a su vez nosotros como académicos, el hecho de decir, bueno, estos actores políticos están diciendo esto, y lo dicen con mucha contundencia. A ver, pongamos un poco el foco ahí. Entonces yo soy optimista en el sentido de que el diálogo entre saberes es constitutivo, pero a su vez es constructivo, es las dos cosas. Y antes de que Fernanda cierre, que como corresponde, una cosa, el documento que nosotros hicimos con Antonio es deudor de los aportes de mucha gente. La investigación científica y también en ciencias sociales es un proceso de acumulación. Y acá tenemos gente que empezó a investigar lo departamental mucho antes siquiera de que se lo llamara subnacional. Ajá. Y tenemos colegas que fueron los primeros que empezaron a estudiar el fenómeno de lo municipal. Yo voy a mencionar a dos, simplemente, Altair Magri y Abel Oroño, a quienes además les mando un saludo porque seguramente estén escuchando. Y esto en realidad es una tarea de síntesis. Hay cosas nuestras que son con Antonio, que las investigamos nosotros, pero hay una comunidad académica detrás, que no siempre aparece a veces, ni siquiera en la cita de todos los documentos. Y es bueno decir que uno en realidad está mirando por un pedacito del ente que tiene muchas miradas de otros que vinieron antes y muchas veces que lo hicieron con mucha más precisión que lo que nosotros lo hacemos hoy. Buenísimo. Fernanda, ya que te dejaron el cierre. Bueno, me dejaron el cierre. Coincido con Ernesto. Esto es un trabajo colectivo y constructivo. La verdad que con Fito estamos muy contentos y desde la Fundación Konrad Adenauer también de facilitar estos puentes, porque en Uruguay es relativamente fácil facilitar estos puentes, porque hay buena disposición, como decía Ernesto, y hay buen diálogo entre academia y políticos. Y eso eso también es un activo de nuestra democracia, que entendemos que hay que cuidarlo, preservarlo y alimentarlo. Estos debates también son
son posibles o son enriquecidos gracias al apoyo de los medios, a instancias como estas de esta difusión, ¿verdad? Y entonces corresponde también el agradecimiento a la casa, que siempre ha apoyado el proyecto desde que estaba concebido como una idea, desde que casi que ni tenía nombre. Así que Romina y extensivo a Emiliano, por supuesto, y a todo el equipo de producción, un agradecimiento especial por esto. La verdad que es un gusto poder tener un espacio para poder charlar de estos temas, y vemos que además a la audiencia les interesa. Sí, mirá que siguieron llegando mensajes después, ¿eh? Así que bueno, da para retomarlo en otro momento. Bueno, hay quien dice que no se necesita más burocracia, que lo estamos mirando con ojos con ojos montevideanos los temas del interior. Pese a que ustedes son representantes entonces ahora del interior. Yo seguro que no. Ernesto, no. Por las dudas vamos a resaltarlo como yo lo dije, ¿no? Ernesto está radicado en Salto, ¿verdad? Y soy salteño, y las únicas veces que me voy de Salto es o para estudiar, o para trabajar, o para pasear. Vivo acá y no me pienso ir a otro lugar que no sea Salto. Perfecto. Bueno, claro. La seguimos en cualquier momento. Ernesto Nieto, Fernanda Boidi, ambos politólogos, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Queda más todavía queda por lo menos una conferencia más, ¿no? ¿De qué va? Una más, el 30 de junio, sobre el uso del mecanismo de urgente consideración. Bueno, ahí ya vamos a discutir en base a un documento de Diego Luján y Gonzalo Puig. Perfecto. Quedamos atentos entonces a eso. Un abrazo a los dos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Romina.